Y ahora, por último, vamos a hablar de la pintura barroca, ¿vale? La pintura barroca, de nuevo, seguimos con esa idea del 3, ese 3 maravilloso que nos explica cosas. Las tres grandes escuelas en Europa van a ser tres formas distintas de entender una serie de características básicas. Vamos con ellas. Queridos míos, por un lado vamos a hablar de la escuela italiana. Bien, ¿quién es el pintor más llamativo de la escuela italiana? Un señor llamado Caravaggio. Bien, va a ser ese pintor de referencia. ¿Qué características tiene la escuela italiana con respecto a cómo enfoca el arte? Bien, por un lado, el dominio del color sobre la figura, ¿vale? Si recordáis, en las características del Renacimiento, la figura eran predominantes sobre el color. Aquí ya no. Las distintas tonalidades de los colores van a ser las que nos van a ayudar a ver esas formas y volúmenes, ¿vale? Después hablaríamos del realismo, ¿vale? Las escenas cotidianas van a ser utilizadas para representar diferentes elementos mitológicos o religiosos. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que vamos a seguir utilizando temas mitológicos y temas religiosos, pero los vamos a ver con una capa distinta, un matiz cotidiano. Es decir, por ejemplo, escenas en las que puede ser una taberna propia de la época, pero que esté representando algo del Evangelio del Nuevo Testamento que ocurre pues 1600 años antes. Bien. Más cuestiones. Al igual que la escultura, se va a apostar por el movimiento. El movimiento es muy importante y se explora todo lo que los artistas son capaces de representar. Después, la luz. La luz pasa a ser súper importante, ¿vale? El enfoque de los cuadros va a ser el de luces naturales y extremas. ¿Qué vamos a crear de esta manera? Zonas que están muy sombreadas y zonas que están con muchísima luz, muy iluminadas. Esa técnica la vamos a llamar tenebrismo, ¿vale? Y genera una sensación de mucha más realidad. Después, otra característica muy importante, y ojo, atención, porque esto suele costar entender, la llamada perspectiva aérea, ¿vale? También conocida como la perspectiva atmosférica. ¿Qué es la perspectiva aérea? Es un método, ¿vale?, que era anterior, pero que en esta época se especializa y se perfecciona, ¿vale? En este método se produce una sensación de profundidad en una pintura al imitar el efecto de espacio que hace que los objetos se vean más pálidos, más azules, más nebulosos y menos distinguibles a distancia media y lejana. Es decir, los objetos que están en primera línea se observan con mucha claridad, pero según vamos aumentando la distancia de la profundidad, la línea es más difusa, el color está más difuminado y eso se busca para generar una sensación de distancia. Al igual que nosotros cuando con nuestro propio ojo enfocamos un espacio que está lejos, no lo vemos con plena claridad, ¿vale? Bien. Y luego, al estar en Italia, esto es importante, ya lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, la contrarreforma va a llegar con fuerza y los temas, eso sí, van a ser sobre todo religiosos. Bien, hablaremos de la escuela flamenca, ¿vale? La escuela flamenca, que no, ese tipo de flamenco no, nos gusta, es muy bonito, parte de nuestra cultura, pero no me estoy refiriendo. Flamenco, os lo he dicho más de una vez, proviene de Flandes, la zona de Flandes, que en ese momento pertenecía a España. Bien, si en Italia el tenebrismo nos lleva a una perspectiva más bien pesimista, no va a ser así en Flandes, ¿vale? La luz se va a ver de una forma mucho más natural, mucho más suave, los paisajes van a ser más bien idealizados y la composición también es más suave, los espacios están equilibrados. Es probablemente la pintura que más se acerca al ideal del Renacimiento, no obstante sí que tiene diferencias, ¿vale? La perspectiva aérea también existe, bien. El pintor esencial sería Rubens y obras importantes, por ejemplo, las Tres Gracias, de la que ya hemos hablado, ¿vale? Importante, las Tres Gracias habitualmente os llama la atención, os cuento por qué. Bien, las Tres Gracias representan el ideal de belleza de la época. Y decís, pero si son señoras gordas. Y yo, ya, es que el ideal de belleza de la época era ese. Seamos conscientes, amigos, esa idea de que una chica para ser guapa tiene que estar muy delgada y un chico tiene que estar muy musculado es una idea moderna, no es nueva. Habitualmente las sociedades han considerado los cuerpos voluminosos con curvas como mucho más sanos por el simple hecho de que, por ejemplo, a las mujeres las caderas anchas le permiten tener más hijos. Y decís, ¿esto es una chorrada? No lo es, no lo es. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos en muchas ocasiones un ideal de belleza a día de hoy que no es sano. Ese ideal de belleza que promulga la continua delgadez y lo vemos por ejemplo en las modelos. A mí personalmente no me gusta. No me gusta, ¿por qué? Porque genera unas ideas que son muy reales. Al menos Rubens, al pintar las Tres Gracias, buscaba una belleza ideal mucho más alcanzable. Y por último, amigos míos, hablaremos de la escuela holandesa, ¿vale? La escuela holandesa tiene de particular que no era ni la nobleza, ¿vale?, ni la iglesia quien la promovía, sino una burguesía comercial acomodada, ¿vale? ¿Cuáles son los temas entonces que se van a presentar principalmente?
los temas que les retraten a ellos, los temas que retraten los gremios, ¿vale? Bien, el gran pintor de este espacio va a ser Rembrandt van Rijn, ¿vale? Rembrandt es el pintor de referencia y obras como La Ronda de Noche nos lo demuestran. Se van a sobrecargar las composiciones. Esto parece una tontería, pero es importante. Se van a llenar de detalles los cuadros. Va a haber temas principales, va a haber temas secundarios. Nos van a generar una cantidad de cuadros preciosos, hermosos, donde hay muchísimo detalle que admirar.